Son las 6 de la mañana y 31 minutos. La relación entre Colombia y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico es una de las más antiguas y estables del continente. Por eso resulta clave que logre superar las actuales dificultades relacionadas con la creciente tensión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. La reciente advertencia del presidente Trump que no descarta acciones militares en Colombia para destruir laboratorios de producción de cocaína genera una serie de preocupaciones en torno a la soberanía de nuestro país y frente a las consecuencias que conllevaría una determinación de esa magnitud. Evidentemente hay un choque entre nuevos enfoques, el de Colombia con el eje en la interdicción y Estados Unidos con la mano dura contra organizaciones de narcotraficantes, sin distinguir entre capos e integrantes rasos de esos grupos. El gobierno colombiano se defiende con las cifras que publica en la lucha antidrogas. En lo corrido de este año, según cifras oficiales, las autoridades colombianas se han incautado de más de 914 toneladas de cocaína, un 10% más de lo incautado en el 2024. También revelan que han sido destruidos 5.706 laboratorios para la producción de cocaína, 17% más que en el año 2024. Por eso se suma a esto un comunicado de la Cancillería colombiana invitando al presidente Trump y a su gobierno a reconocer los esfuerzos que ha hecho Colombia en materia de lucha antidrogas en los últimos meses y también en los últimos años. No es casualidad que en ese mismo contexto el gobierno del presidente Gustavo Petro, por medio de los ministros del Interior y de Justicia, presente ante el Congreso un proyecto de ley para penalizar el tráfico de fentanilo en el país. ¿Cuáles son los lunares que han llevado a Estados Unidos a incluir a Colombia en el listado de países que podrían ser atacados en materia de infraestructura de narcotráfico? El hecho de que el presidente Petro haya decidido no perseguir a los cultivadores de cocaína, que no adelante tareas de erradicación forzosa, al menos después de la desertificación de este año, que haya frenado la extradición a Estados Unidos de narcos disfrazados de guerrilleros y que niegue la existencia del cartel de los soles. El deterioro de estas relaciones tiene 4 elementos clave: la desertificación en la lucha antidrogas de Colombia, el retiro de la visa al presidente Petro y de su círculo cercano y su inclusión, la del presidente Petro y de su círculo cercano, en la lista Clinton. Estados Unidos debe además hacer una diferencia muy importante. Una cosa es el gobierno actual y otra cosa el Estado colombiano, y no debe desconocer el esfuerzo de militares y de policías y las vidas que ha puesto Colombia en la lucha antidrogas, que es corresponsabilidad de los dos países. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:33 de la mañana. La hoja de coca seguirá en la lista negra de la OMS. Su permanencia ahí se explica en su fácil transformación en cocaína y en el incremento sostenido de la producción global de esta droga, que son 2 factores que, según ese organismo internacional, representan un riesgo para la salud pública al nivel de la heroína y de la cocaína. Algunos datos que trae el informe científico de la OMS son sobre la producción de coca. Por ejemplo, que con 1 hectárea cultivada se puede producir aproximadamente 4.2 toneladas al año y que cada tonelada permite producir alrededor de 1.4 kilogramos de base de cocaína. Esta es la respuesta de la OMS a Bolivia, que en el año 2023 pidió una evaluación científica y reclasificar la hoja de coca, y que fue respaldada por Colombia, que son los 2 países derrotados en este intento. Pues bien, aunque reconocen los usos tradicionales de la hoja de coca y hablan de indicios preliminares de posibles aplicaciones terapéuticas, concluyeron que la evidencia científica hoy disponible es insuficiente para justificar un cambio de estatus, especialmente ante el riesgo latente que implicaría flexibilizar su control, que se hace desde 1961. Se están quejando algunas ONG, llamando defectuoso el estudio, diciendo que se basa en prejuicios raciales, pero no dicen nada del 34% del crecimiento de producción de cocaína en el mundo en el último año, ni tampoco de las muertes que deja, por ejemplo, de militares y policías que persiguen a quienes producen, a quienes procesan la hoja de coca. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. El lunes no solo fue 1 de diciembre para marcar el inicio de Navidad, también fue el inicio del nuevo año de contrato de gas en Colombia. El 30 de noviembre se acabaron los contratos, por ejemplo, entre Ecopetrol y las industrias y las térmicas y los distribuidores de gas domiciliario y vehicular.
Todo esto significó renovar, firmar nuevos contratos. Y ahí está el problema. En los nuevos contratos aumentó el precio del gas natural porque hoy Colombia depende más de gas importado que de gas nacional, y ahí es donde va a haber un ajuste al bolsillo de todos los colombianos. Para exministros y expertos, el gas natural vehicular podrá tener un aumento, por ejemplo, del 55%, el más alto en toda la cadena. Para el sector industrial, el ascenso puede ser del 28%. En el gas residencial, con el que cocinan la mayoría de colombianos, este aumento puede ser del 14% y en el caso del gas comercial del 11%. La explicación es que el precio del gas sube porque aumentó el precio a la hora de hacer los nuevos contratos. Estas proyecciones de los expertos se dan sin saber exactamente cuánto subió el gas, producto de que con los nuevos contratos todavía no está el informe esperado desde la Bolsa Mercantil de Colombia, lo que deberá ocurrir en los próximos días. Los nuevos contratos de gas se firmaron por 110 millones de pies cúbicos por día, es decir, el 11% del gas que consume el país. Esas proyecciones también concluyen que el gas quedará más caro en la costa Caribe, en Bogotá y en las zonas donde comercializa Banti, que son el Valle del Cauca, Yopal y el Eje Cafetero. Es que no se nos puede olvidar que a la hora de cobrarnos el gas se tiene en cuenta este contrato, cuánto vale el gas, pero también el transporte y la comercialización. El incremento del gas es producto de los nuevos contratos donde los consumidores veremos reflejado el precio no de inmediato, ni este mes ni el próximo. Los cálculos es que podrá ver usted el reflejo en la factura en febrero o marzo del próximo año. Un último dato, con este panorama y estas proyecciones de los expertos sobre el aumento de gas, es que el gobierno a través del Ministerio de Minas empieza a ambientar la idea de una intervención en los precios. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Día de vida o muerte para la reforma tributaria, llamada correctamente Ley de Financiamiento, que hoy mismo se puede hundir en las comisiones económicas o que puede tal vez lograr pasar hasta las plenarias del Congreso de la República. En cualquier caso, un pedazo de 16.3 billones de pesos que le falta al presupuesto general de la Nación del próximo año, aprobado hace un mes por el Congreso por 546.9 billones de pesos y tras un recorte de 10 billones frente a la propuesta inicial del gobierno. Presupuesto aprobado a sabiendas de que venía desfinanciado, cojo y desmembrado, y teniendo clarísimo la necesidad y también la urgencia de pegarle después un proyecto para aumentar el recaudo. Pero como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho, y el que más ofrece es el que menos va a cumplir. En realidad, que envuelve hoy la reforma tributaria casi muerta, agonizando y con los astros en contra en el Congreso, satanizada por un lado, pues por la antesala del año electoral, satanizada también porque la ejecución presupuestal de este año apenas si supera a la mitad, con 85 billones de pesos no ejecutados hasta la fecha, y satanizada también por el difícil momento, para decirlo sinceramente, repartir mermelada tras lo sucedido con los exministros de Hacienda y del Interior, Bonilla y Velasco, que según la Fiscalía coordinaron la compra de dos reformas, entre ellas la reforma pensional. Una tributaria, en cualquier caso, que sigue hoy en el patio de las comisiones económicas conjuntas, terceras y cuartas de Senado y Cámara, que se reúnen a las 3 de la tarde en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional para continuar el estudio, discusión y votación de este proyecto, que a pesar de parecer muerto, ya tuvo un avance el pasado 26 de noviembre cuando se discutieron y votaron dos ponencias negativas y una de archivo, rechazadas por la Comisión Tercera de la Cámara, permitiendo que el proyecto continúe su trámite, pues necesita el respaldo de las 4 comisiones para aprobar una ponencia de archivo, mientras que para hundir la ponencia positiva del gobierno basta que solo una le diga que no y la rechace. Estás escuchando